Erling Haaland no es tan bueno como creíamos. Erling Haaland es una mentira. Erling Haaland es un pufo, es humo. El City no lo debió haber fichado. Todas estas cosas y seguramente más barbaridades se han leído en las últimas semanas, meses y quizás años. Años me sorprendería un poco más, pero bueno, esas son las redes sociales y ese es el mundo del fútbol en la actualidad. El día de hoy vamos a hablar con las verdades en las manos y vamos a soltar puñetazos. Damas y caballeros, ¿es Erling Haaland una mentira o es mejor de lo que tú crees? ¿Qué pasa con el androide? Hablemos el día de hoy aquí. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Antes de continuar, te invito a que le des un me gusta a este video y que me sigas en todas mis redes sociales en donde continúa el debate, la conversación y este análisis. Por supuesto, comparto clips a través de mis redes sociales que a veces se sacan de contexto y la gente no entiende que son un clickbait para que vengas acá al directo. A ver, tampoco es como que voy a decir alguna barbaridad, no es mi estilo. Y justamente hoy quiero hablar de barbaridades, quiero sacar esa versión de Case que se queja un poco de lo que está pasando en el mundo del fútbol, ¿no? Y ahora me voy a quejar un poco con cómo estamos tratando a Erling Haaland. De cómo lo podría describir solamente en una oración para comenzar este video. Creo que Erling Haaland o lo que ocurre alrededor de Erling Haaland, el síndrome Erling Haaland, es como una exageración o un cúmulo de cosas que han pasado a lo largo de los años en el mundo del fútbol hechas en jugador y en torno de jugador. No, creo que lo dije terrible. Ok, vamos a hablar justamente de la actualidad de Erling Haaland. Vamos a hablar de si es el delantero que necesita Pep Guardiola en el Manchester City, que se ha discutido en reiteradas ocasiones solamente desde su llegada. Y justamente vamos a hablar del tema de la percepción y cómo creo que muchas personas están concibiendo mal el análisis y lo que respecta a Erling Haaland. Que por supuesto esta es mi opinión, yo no soy ningún experto, yo no soy ningún iluminado. Intento aprender todos los días del mundo del fútbol y divertirme a través de ello y de eso tratan estos videos y siempre tratará eso lo que yo diga o haga en todas las plataformas en las que participo, en radio de lunes a viernes, en Grand Slam Radio, en mi podcast de Fantasy que hablamos también de muchos deportes pero enfocado en Fantasy y en Cracks. Damas y caballeros, Erling Haaland. Y es que, como contexto, en el partido del Manchester City contra el Arsenal del fin de semana, que luego no sé si dedicarle un video a cómo somos algunos de nosotros extra mamadores con el mundo del fútbol o el deporte, la música en general. Y yo decía el domingo de que si alguien me viene a decir que este partido fue entretenido, es un mamador pero insalvable, honestamente. Pero ese es otro tema. En ese partido, William Saliba y Gabriel Magalhães, que para mí son una de las mejores mancuernas de centrales en el mundo en la actualidad, si no es que para muchos la mejor, hizo un récord o estableció un récord o un logro, si lo podemos decir así, y es que en los partidos que se han enfrentado a Haaland de esta temporada han conseguido que el androide Majin Buu no haga un solo remate a portería. Y gran parte de este video habla de que la especialidad de Haaland son los tiros a portería. Y a partir de esto, pues comenzó la conversación. Creo que, repito, una parte de la conversación mal dirigida. Creo que hay muchas personas que están en lo correcto y quiero leerlos ustedes en la caja de comentarios y en mis redes sociales. Porque el comentario que definitivamente más leí o que más llevo leyendo desde hace muchos tiempos es que Haaland no está hecho para partidos grandes. Comencemos con eso, los partidos grandes y los jugadores que están hechos para partidos grandes. Sé que suena a una discusión un tanto subjetiva, si lo podemos decir así, porque ¿cómo sabemos, cómo medimos que un jugador está para partidos grandes? ¿Cuándo y cómo son estos partidos grandes? ¿Qué partido es más grande que otro? Ya saben que cuando hablamos en grandeza del fútbol es toda una discusión en la que probablemente nunca lleguemos a un acuerdo y si lo llegamos a hacer, pues somos muy buenos hablando de fútbol. Ok, Haaland no está hecho para partidos grandes. Podría ser. Y cuando se refiere a esto es que hay ejemplos puntuales en los que, por ejemplo, en este partido contra el Arsenal, no es como que Haaland haya tomado el balón y haya roto el bloque bajo y bajísimo que colocó el Arsenal, que haya roto las murallas de la defensiva de Mikel Arteta por él solo y haya sacado el resultado para ganar y llevar a su equipo a la victoria. En la final de la Champions League no fue él el que se colocó la bandera del héroe para llevar al Manchester City a su primera UEFA Champions League. No, en realidad fue Rodri y Erling Haaland pasó un poco desapercibido. Y estos son tan solo dos ejemplos recientes de lo que es el síndrome no estar hecho para partidos grandes. Y aquí aparece uno de mis primeros puntos y es que
si efectivamente creo que hay una discusión interesante en esta clase de jugadores, que creo que a través de todos los deportes encontramos muchos de estos nombres. Yo solamente este año, para que no piensen que soy un hipócrita o algo por el estilo, solamente este año dije, por ejemplo, a los que les gusta la NFL, Lamar Jackson, y creo que ya he utilizado este ejemplo en otros videos, fue un jugador monstruoso esta temporada, pero en el partido más importante de su temporada no apareció. Otro ejemplo que yo coloqué esta temporada fue Lautaro Martínez contra el Atlético de Madrid. Y sé que muchos de ustedes dijeron, sí, pero si vemos el partido, Lautaro Martínez colocó al menos 2 pases clave que debieron haber culminado en asistencias, tanto Marcus Thuram y Nicolo Varela. Y es muy justo, es muy acertado el que se discuta eso al momento de estar para el momento grande. Pero mi análisis va mucho más enfocado que en la parte grande, en la que Lautaro Martínez se le requería ser ese hombre importante, el hombre de la portada, como lo podríamos definir, y es lo que se le critica a Erling Haaland. No solo fue designado como el último cobrador, que para mí personalmente no me gusta que hagan eso los cobradores importantes, y no solo eso, lo falló. Y lo falló feo, gacho, lo voló. Terriblemente mal cobrado un penal, le temblaron las piernas quizás en el Civitas Metropolitano, eso es otro tema. Y Erling Haaland, ahí están tan solo algunos de los ejemplos, y mi respuesta a ello es que puede que sea cierto, pero yo no creo que ese sea un problema con Erling Haaland puntualmente. Porque aquí es en donde entramos a cómo lo utiliza Pep Guardiola y si es el hombre que necesita el Manchester City o un esquema de Pep Guardiola para triunfar. Y para mí, la respuesta corta es sí. Es un delantero que necesita el Manchester City. Y mi argumento más sólido es que solo falta que revisemos la temporada pasada, en donde el Manchester City lo ganó absolutamente todo. ¿Qué pasa esta segunda temporada de Erling Haaland en el Manchester City? Creo que no solo es una respuesta corta, aquí ya tendríamos que entrar a un cúmulo de explicaciones y a un cúmulo de escenarios que nos hacen ver que Erling Haaland está teniendo una temporada un poco más complicada pero luego, es muy divertido esto, nos ponemos a revisar que solamente entre la UEFA Champions League y la Premier League ha disputado 31 partidos al momento de la grabación de este video y ha producido 30 goles. Yo no sé en qué planeta, o no sé si me falta mucho más fútbol y aprender y entender de este hermoso deporte. 30 goles producidos en 31 partidos es una mala temporada. Yo, por favor, quisiera un jugador así en el Chelsea para ayer. Yo quisiera un jugador... Soy muy expresivo a veces. Pregunta para ustedes, ¿quién no quisiera un jugador así? Solamente el otro día estaba viendo que en redes sociales estaban babeando los aficionados del Barcelona por la simple y mera posibilidad completamente fumada que alguien compartió en redes sociales para que Haaland fuera fichado por el FC Barcelona. El Real Madrid le encantaría tener a Erling Haaland. Al United, al City, al Liverpool, al Inter, a la Juve, al Bayern, al Hilal, al Shabab, a las Chivas, a los Pumas, a las Chivas que solo tienen mexicanos. Porque Erling Haaland es probablemente el mejor 9 que existe en la actualidad. Entendiendo el rol del 9 clásico con el que probablemente tú y yo crecimos, algunos chicos más jóvenes vieron ahí quizás bosquejos, sombras de lo que era el 9 antes de que evolucionara completamente esta posición. Parte de la evolución del fútbol, por supuesto, en gran medida también por lo hecho por Pep Guardiola y compañía. Pero Erling Haaland, creo que es muy importante que entendamos que no es un delantero que tomará el balón desde el centro del campo, va a regatear a 4 jugadores y va a rematar con un ligero globito sobre el portero. No necesariamente. Creo que lo más cercano que le hemos visto hacer a Haaland es tomar el balón quizás en la media cancha y cual locomotora, cual tractocamión, correr como si fuera un running back de la NFL, y ni siquiera los running backs habilidosos que hay ahora mismo en la NFL, utilizando otra vez ese ejemplo, sino como los de antaño que eran literal y auténticamente camiones, tractocamiones. Después tiene una habilidad asombrosa para definir con prácticamente cualquier parte del cuerpo, y también algo que yo respeto y admiro y creo que no encuentro ningún otro delantero como lo encuentro en Erling Haaland, es la interpretación de los espacios y los momentos en los que tiene que intervenir con la forma y herramienta con la que pueda intervenir. ¿Y saben a quién me recuerda muchísimo en ese sentido? Guardando distancias, no se lo tomen a mal, me recuerda en ese sentido al Chicharito Hernández. Me parece como una versión 2.0 o 3.0 de un delantero como él,
pero haciendo ese paralelismo con el delantero del Manchester United. Erling Haaland, para mí el resumen es que Haaland no es un delantero que esté hecho para hacer mejores a sus compañeros. Él es un jugador que se ha visto sumamente beneficiado tanto en el Borussia Dortmund como en partidos anteriores, como lo era en el Salzburg, como era en la misma selección noruega inferior. Suena muy gacho eso, inferiores de la selección noruega. Y ahora con el Manchester City ha tenido la fortuna de estar rodeado de algunos de los mejores jugadores del mundo en su mejor estado de forma y además con un sistema que favorece justamente que estos jugadores, como lo son Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Rodri, en su momento Ilkay Gundogan, puedan hacer del señor Erling Haaland el delantero prolífico que ha sido no esta temporada, sino 2 temporadas con el Manchester City. Repito, 30 goles producidos en 31 partidos. Con Kevin De Bruyne, creo que es con el que ha formado la mejor sociedad posible y es el mejor acompañante posible para Erling Haaland. Y cuando Kevin De Bruyne esté comenzando a mostrar señales de caer en su nivel, es cuando el Manchester City se tendrá que preocupar por cómo reemplazar a Kevin De Bruyne. Y en Erling Haaland no me parece un jugador tan difícil de reemplazar. Ahora mismo te diría que es sumamente difícil, pero creo que hay muchos 9 que podrían evolucionar en el rol de Erling Haaland. Y un último comentario sobre Erling Haaland es que además se dice esto de que es un pufo, que es una mentira, que no es tan bueno como pensábamos. Y todo este análisis que he hecho de ser un 9, un killer, lo decimos como si todavía no tuviera un techo gigantesco a sus 23 años para seguir creciendo como futbolista y además con Pep Guardiola, en donde por momentos nos ha mostrado cosas de un posible un jugador que cree muchas más oportunidades de lo que hace ahora mismo y que podría cambiar un poco a convertirse en un jugador que sí haga mejores a sus compañeros. Es un poco extraño el mundo del fútbol en la actualidad, bastante extraño diría yo. Creo que es un poco los efectos post-Messi y Cristiano Ronaldo, que estos hombres nos dieron temporadas irrepetibles en términos de estadísticas, en tema físico, en tema de evadir lesiones, de evitar lesiones. Y que parece que con los futuros Erling Haaland, Kylian Mbappé, y si quieren colocar ahí nombres jóvenes como Lamine Yamal, Vinicius, Endrick, Vitor Roque, quien tú quieras, Florian Wirtz, Jamal Musiala, seguramente se van a juzgar con varas muy similares, esperando que literalmente sean fenómenos de la naturaleza, cuando quizás lo normal, y tendríamos que recordar, es más jugadores como Erling Haaland, que es muy bueno haciendo una función, y que todavía podría evolucionar y crecer a ser muy bueno en muchas otras funciones. Pero damas y caballeros, ¿qué opinan ustedes? Quiero leerlos en la sección de comentarios a través de mis redes sociales, donde el debate, la conversión y el análisis continúa. Mi nombre es Carlos Reynoso, espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Si fue así, déjale un me gusta y te tengo mucha información sobre el canal en tan solo unos días. Pero seguimos trabajando, como pueden ver, no he parado. Damas y caballeros, eso va a ser todo por este video. No olviden comer frutas y verduras y que nos solemos.